Richard Ramírez fue un asesino en serie que recibió cargos por 14 asesinatos. Cuando se le dio la condena solo dijo, gran cosa, los veo en Disneylandia. 1960. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, conocido como Richard Ramírez, nació en El Paso, Texas, en un matrimonio lleno de problemas y conflictos. Su padre, quien era un ex policía de la Ciudad de México, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Ramírez. Cuando era niño, este quedó inconsciente tras ser golpeado en la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque con su hermana Rosa, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Ramírez era un joven problemático durante su adolescencia. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas. Su adolescencia estuvo marcada por su relación con su primo Miguel Ramírez, apodado Mike Ramírez, un boina verde, o sea, parte de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos y veterano condecorado en la guerra de Vietnam, quien con orgullo le mostraba a Richard numerosas fotos en las que salía cometiendo crímenes de lesa humanidad y violando, torturando, asesinando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres en Vietnam. Además, Mike le contaba a Richard Ramírez los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. Richard estuvo también presente cuando entre 1970 y 1972 Mike asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta luego de una violenta discusión, situación que solo afectaba cada vez más y más al ya de por sí dañado psique mental de Richard Ramírez. Ahora de adulto trabajando en un hotel, solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes. En una ocasión intentó violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación, hecho que fue impedido de forma fortuita por el marido de esta, quien golpeó a Richard, pero el matrimonio se rehusó a volver al hotel para ponerse en contacto con la administración, por lo que no se presentaron cargos. Cabe destacar que los asesinos en serie se dividen en dos grupos: los organizados, los cuales tienen un patrón de víctimas, solo mujeres rubias, solo indigentes, solamente niños, etc. Además que se cuidan muy bien sus acciones para evitar dejar rastros, contando además con un kit de herramientas para cometer sus delitos, teniendo siempre un modus operandi bien definido. Y por otro lado están los desorganizados, quienes no tienen patrón alguno, ni perfil victimal. La mayoría de las veces se trata de enfermos mentales. El caso de Richard Ramírez se complicó tanto, ya que precisamente él no tenía ningún patrón ni accionar, ni en cuanto al perfil de víctimas o periodicidad de actividades, resultando un enigma para cualquiera. ¿Cuándo volvería a actuar? ¿Y quién podría ser la siguiente víctima? Eran las preguntas. Algunas de las víctimas fueron May Leung, una niña de 9 años que fue secuestrada, agredida sexualmente, asesinada en el sótano de su propio edificio de apartamentos en San Francisco. Jenny Winco Ramírez asesinó brutalmente a esta mujer de 79 años en Los Ángeles, además de realizar robos en la casa. Dale Okazaki, una mujer de 34 años que fue brutalmente asesinada en su hogar en Los Ángeles. Mabel Bell y su esposo Charles, ambos fueron atacados brutalmente en su hogar. Charles sobrevivió a pesar de sus heridas, pero Mabel fue asesinada. Lo que hacía el merodeador nocturno era salir de casa, encender su Walkman, poniendo un cassette de AC/DC y salir a matar. Incluso acusó a la banda diciendo: la música de AC/DC me hizo matar. Su preferencia era entrar a la casa y atacar a familias completas, usando cualquier tipo de arma, desde un arma de fuego hasta un cuchillo, un bat de béisbol o alguna otra cosa que encontrara en dicho hogar. Finalmente hubo una víctima que pudo huir. 24 de agosto de 1985. Esa noche Richard Ramírez entró a la casa de Inés Erickson y su prometido Bill Carnes. El ruido de 3 disparos despertó a la mujer, quien encontró al hombre que amaba, rodeado de sangre, y a un desconocido apuntándole con un arma. Durante las siguientes horas, Inés fue una presa más del merodeador nocturno. Fue golpeada, robada, drogada y violada. Al terminar la noche, Ramírez salió de la casa, lo que le permitió a Inés escapar y pedir ayuda. Con la descripción otorgada por Inés, la policía inició una búsqueda del asesino serial. Gracias a esto, se pudo recuperar uno de los vehículos que Ramírez había robado para cometer sus crímenes y recuperar una huella digital. Esto permitió que el acosador nocturno tuviera rostro y nombre por primera vez. Richard Ramírez venía de visitar a su hermano en Austin. Una vez volvió a Los Ángeles, vio su cara en la portada del periódico en una tienda de licores. Comenzó a correr, pues el propietario de la tienda llamó a la policía. Entró en un vecindario hispanohablante y tuvo que correr durante más de 30 minutos, ya que la multitud era muy grande. Gente lo perseguía para acabar con su vida. Se sentó al borde de la acera esperando que la policía viniera para detenerlo. En este punto él ya sabía que su vida había acabado. Mientras esperaba ser detenido por algún policía, fue identificado por la gente que estaba en un autobús público. Preso del pánico, huyó e intentó robar sin éxito 2 vehículos. Fue golpeado con una barra de hierro en la persecución y finalmente estuvo a punto de morir linchado por
por varios ciudadanos. Tuvo que ser la propia policía quien le salvara la vida. Tras un largo interrogatorio, Ramírez confesó sus crímenes. No sentía culpa ni pena. Por el contrario, estaba orgulloso. El 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue encontrado culpable. Finalmente, el 3 de octubre, tras 4 días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, lo cual se supone lo llevaría a cabo en el corredor de la muerte en la cárcel de San Quintín. La pena, dictada por un jurado atemorizado, llevaría al criminal a la cámara de gas. Gran cosa, los veo en Disneylandia, dijo Ramírez tras enterarse de su destino. Sin embargo, Richard no murió por órdenes judiciales. En junio de 2013, con más de 20 años de condena, Richard falleció por causa de linfomas de células B y su cuerpo no lo reclamó nadie, por lo que fue cremado. ¿Qué opinas de Richard Ramírez? Al final, la última opinión la tienes tú.